Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma y la palabra de Dios nos dice que cuando nos alejamos de Él, con muchas ocasiones de nuestra vida, sentimos el dolor, el vacío y la frustración y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Que no se interesa por nosotros? Qué equivocados estamos, hermanos, porque preferimos las tinieblas que la luz. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importe las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Al amigo de siempre dale amor, dale amor. Al que no te saluda dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos colocamos en la presencia del Señor, nos colocamos en San José, que ya estamos hoy en el segundo día de la novena a San José. Nos dedicamos para pedirle a Dios que permita la intercesión de este santo patrono de la familia. Y encomiendo a todas las familias, estamos orando todos los jueves por todas las familias. Y encomendando sus necesidades, encomendando nuestra frontera,
ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Todos. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Pedimos al Señor que nos cubra con su santo poder. Alégrate, Jerusalén, y todos los que la amáis. Reuníos, regocijaos con ella todos los que participáis de su duelo, y quedaréis saciados con la abundancia de sus consuelos. Dios nuestro, que has reconciliado contigo a la humanidad entera, por medio de tu Hijo, concédele al pueblo cristiano prepararse con fe y entrega generosa a celebrar la fiesta de la Pascua. Te pedimos, Señor, para que tú bendigas toda esta necesidad que te estamos colocando. En la primera lectura, el libro de las Crónicas nos dice: el Señor, que la ira del Señor desterró a su pueblo y su misericordia los libró. Escuchemos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que Dios por boca del profeta Jeremías: hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por la boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores, algún cantar de Sión, alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. En la segunda lectura, San Pablo a los Efesios nos dice que muertos por los pecados ustedes han sido salvados por la gracia de Dios. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Evangelio de San Juan nos dice, Dios envió a su Hijo único al mundo para que el que crea en Él se salve. Escuchemos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, Hijo, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver, en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece a la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. El fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. La paz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos, por Cristo Señor nuestro. Amén. Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte en el árbol particular de la cruz, por todos mis pecados, ven conmigo. Santa Cruz de Jesucristo, ven, ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí toda arma cortante, toda tentación del enemigo, toda perturbación, toda acechanza, toda presencia, toda tentación, todo pecado, apartarla de mí, apartar toda arma cortante, todo peligro, aparta de mí y de mi familia, de esta parroquia, nuestra parroquia, de esta frontera de Venezuela, del Táchira, de Colombia, de la Iglesia Católica de Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, procurarme la salud de alma y cuerpo. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guardarme de accidentes corporales y temporales. Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, tened piedad de mí. Hacer que el espíritu maligno se aparte de mí por todos los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía, del mundo entero. Amén. San José, patrono de la familia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. No podemos sentar, hijos. Del por qué
de este tiempo de la Cuaresma y por qué nos preparamos para la Semana Santa y por qué entonces tenemos que tener un encuentro con Dios en esta Semana Santa. Entonces, el pasado domingo, hace 15 días, nos hablaba el Señor de que había que limpiar el alma, los limpios de corazón porque verán a Dios. El pasado domingo, hace 8 días, nos decía el Señor cómo es que nosotros ensuciamos el corazón, cómo ensuciamos el alma. Y este domingo de Cuaresma el Señor nos lleva a contarnos los hechos de la historia de la salvación, cómo fue que el pueblo de Israel pecó y cómo fue que el pueblo de Israel vivió desterrado de Israel, y todo a causa de la desobediencia que ellos tuvieron hacia Dios. Hoy el segundo libro de las Crónicas nos habla el error tan grande que se comete cuando se hacen infidelidades contra Dios. Cuando cometemos toda serie de infidelidades, como por ejemplo, no venir a la Eucaristía los domingos, como por ejemplo, no creer en los 7 sacramentos, como por ejemplo, no creer que la iglesia que Cristo fundó fue la iglesia católica, como por ejemplo, no creer en la presencia suya en el Santísimo, como por ejemplo no creer en la presencia del Señor en la Santa Eucaristía, como por ejemplo el por qué venerar a la Virgen María, como por ejemplo el por qué hay que bautizar los niños, como por ejemplo por qué hay que visitar a los enfermos antes de que se mueran. Y toda esa serie de cosas nos lleva por muchas razones esta semana. El pasado miércoles me fui entre Las Guineas y La Rinconada a visitar la casa de Davilio, quien había fallecido hace más de 9 días con hoy, y entonces tenía un refrán Davilio muy claro, de eso de nuestra gente aquí de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, porque él es auténtico y original de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Y él decía algo como decía: yo vivo, trabajo, estoy trabajando, mañana tendré que irme al cielo, pero tengo que prepararme para morir, para poder ir al cielo. Una expresión muy auténtica de nuestra gente aquí, de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Padre, el pueblo de Israel empezó a ser infiel, empezó a burlarse de las cosas de Dios, a practicar toda clase de abominaciones que Dios detesta, incluyendo brujería, satanismo, toda serie y toda clase de desorden sexual. Llegaron hasta el punto de profanar la casa de Dios, llegaron al punto de cometer toda serie de pecados en la casa de Dios, en el templo de Jerusalén. Todo eso le causó ira a Dios. Llegaron hasta tal punto que eso fue la gota que rebosó el vaso de agua, que cuando Dios, todavía Él en su bondad, en todo lo que nos quiere, le mandó mensajeros nuevamente para ver si ellos se arrepentían. Pero ¿qué sucedió? Porque sentía Dios compasión por el pueblo, le mandó mensajeros y quería preservar su santuario para que no lo profanaran, para que no convirtieran la casa de Dios en un mercado, un lugar de profanación. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel, hijos? Se empezaron a burlar, se burlaron de los mensajeros de Dios. Así lo dice el libro de Crónicas, no lo digo yo. El libro de Crónicas dice: pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias, se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Aquí nos lleva entonces a entender que algunas veces cuando
antes de que sucediera todo eso. Y esto que estamos viviendo, acuérdense que yo les decía, vendrán tiempos críticos, tiempos en que nos tocará ajustarnos y compraremos alimentos a precios exorbitantes, y esos tiempos los estamos viviendo. Algunos no creían eso, decían: el padre está exagerando, el padre se volvió loco. Y hoy, ¿con qué realidad estamos viviendo esos tiempos? ¿Con qué autenticidad estamos viviendo estos tiempos? Y hoy tengo que darle una profecía. A pesar de que estamos viviendo tiempos críticos, el Señor está esperando de muchos de nosotros un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión para cambiar toda esta situación que estamos viviendo. De nuestra oración depende que muchos de los que han sido más dolor de cabeza y que nos han creado verdaderos dolores y enfermedades, de nuestra oración depende la conversión de esas personas que prefirieron apartarse del camino de Dios para hacernos la maldad que estamos viviendo. Esa es la profecía de hoy. ¿Y qué hacer en esto, Padre? Mucho, hijos. Tenemos que hacer mucho. Podemos hacer mucho. Este es el momento, en esto que Dios nos habla del libro de las Crónicas, que el Señor nos está colocando una bandeja de oro en las manos nuestras. ¿Y para qué esa bandeja de oro? Para que usted, a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar de la crisis que estamos viviendo, todavía podemos hacer muchas cosas buenas que pueden transformar este mundo. Y una vez aprovecho para felicitar a todas las mujeres, que el pasado 8 de marzo era el Día Mundial de todas las mujeres. Y tengo que decir con el Papa, muchas gracias, que Dios las bendiga, a todas esas mujeres que han luchado por un porvenir mejor, para un mundo mejor, hijos. Dios les bendiga. Entonces, hijos, ¿por qué tenemos que tomar esto así? Dios nos lo está diciendo hoy en el libro de Crónicas. Nos está diciendo en el libro de Crónicas que el pueblo se burlaba de los mensajeros de Dios, de los profetas. Que el pueblo despreciaba las advertencias, le decía: mire, cambien, no cometen más injusticia, no quebranten los mandamientos de la ley de Dios, no sigan practicando más brujería, no sigan en ese desorden sexual, no sigan haciendo todas esas maldades. Le decían los profetas y ellos se reían. Hasta que el Señor se disgustó. Y la historia bíblica de la salvación y la historia universal habla que el rey de los caldeos llegó furioso a Israel y a Jerusalén y acabó con Jerusalén y con Israel, hijos. La historia universal habla de eso. La historia de la salvación, la Biblia habla de eso. O sea que todo aquel que siembra maldades, le espera una muerte de maldades. Lo que usted siembre, eso recoge. Entonces, esto nos sirve a nosotros para meditar el por qué todavía tenemos muchas cosas que hacer de bueno. Todavía tenemos mucho dentro de nosotros, sacar cosas buenas, y bendito sea Dios. En eso sí tengo que decirle a ustedes, mi querida parroquia y esta frontera, ustedes de verdad, a pesar de esta situación difícil, saben dar cosas buenas cuando ustedes hacen obras con todo el corazón. De eso soy testigo. Si a mí me llama Dios a ser testigo, de eso soy testigo. No me temblará la voz ni la mano cuando tenga que decir eso de ustedes, porque los he visto. Y eso sí, les doy mi consejo: conserven esas cosas buenas que ustedes tienen, hijos. Cuídenlas, enséñenselas a los muchachos, porque eso que hacen está bien ante los ojos de Dios. Muchas veces dar de lo que uno no tiene, porque lo he visto a ustedes,
Uy, eso es un gesto de bondad y misericordia que no tiene precio. Podrán venir todas las medallas de oro, pero no tiene precio ese gesto. Entonces, hijos, en esto hoy la palabra de Dios nos ayuda a entender que no es bueno entonces ser rebelde, que no es bueno ser infiel, que no es bueno quebrantar los mandamientos de la ley de Dios, y para algunos de nosotros que es bueno esforzarnos para mantenernos en el camino de Dios. No es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil, pero imposible tampoco. Es cuestión de que le pongamos ganas y verá que todo se transformará. El pueblo de Israel, que no quiso hacer caso, el libro de las Crónicas nos dice que llegó el rey de Caldeos. Ese rey acabó con toda la casa de Israel en Jerusalén, las murallas de los palacios, destruyó toda clase de objetos preciosos de los palacios y se los llevó cautivos para Babilonia, hijos. En Babilonia humilló al rey. El que se burlaba de las cosas de Dios humilló al rey hasta tal punto que lo hizo esclavo de él. Lo ponía como un peor que un servicio. Y no tan solo terminó con eso, yo voy a contarle la historia completa. Le mandó a sacar los ojos del rey de Israel delante de la presencia del rey caldeo. Le sacó los ojos. A su mujer la puso esclava de él. A sus hijos los puso sirvientes y eran descendientes del rey de Israel. Por eso no es bueno pecar, hijos. Por eso no es bueno meterse contra Dios. Mis queridos muchachos, ustedes que están en plena juventud, nunca desafíen a Dios, nunca. Porque mire lo que le pasó al pueblo de Israel de aquellos que se burlaban de los profetas. Los profetas llegaban a orar y ellos se burlaban. Los profetas le invitaban a adorar al Señor y ellos se burlaban. Los profetas le invitaban a misa y ellos se burlaban. En aquel entonces era la celebración de la palabra, no era la Eucaristía como tal. Y entonces Dios hoy nos está dando una advertencia para que de repente, si hemos caído en el error, corrijamos los errores que hemos cometido. El pueblo de Israel tuvo cautivo 70 años. 70 años le tocó llevar del bulto, hijos. Y especifica aquí la palabra de Dios, hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación. Hasta que ellos no pagaron hasta el último sábado, que no le cumplieron a Dios, no descansaron del sufrimiento que ellos estaban padeciendo. 70 años padeciendo. Por eso es mejor el arrepentimiento, hijos. Por eso es mejor la conversión. Por eso mejor es venir y cumplir con nuestros deberes cuando tenemos deberes. Por eso, mi querido papá, no se canse de ser buen papá. Mi querido abuelo, no se canse de ser buen abuelo. Aunque le salgan canas en la cabeza, no se canse. Mi querida mamá, no se canse de ser mamá. Mi querida abuela, no se canse de ser abuela. No, pero eso sí, un detallito. Nada de alcahuetear a los hijos. Hay que enseñarles las cosas como son. Padre, entonces no amo a los hijos. Es que uno puede amar a un muchacho, a un sobrino, usted puede amar a los hijos, pero no hay necesidad de caer en alcahuatería, ser alcahueta. No se necesita caer eso. Entonces, ¿qué pasó cuando se cumplió ya el tiempo de castigo que duró 70 años pagando castigo al pueblo de Israel por desobedientes? Escuche, hijos, qué malo es ser desobedientes con las cosas de Dios. Por desobediente le pasó eso a ellos. Y entonces dice que después que pagaron, ahí sí vino un nuevo, que es que vino el emperador sirio de Persia, y entonces derrotó a los caldeos y pasó a ser el emperador, el rey,
y entonces fue cuando vino la inspiración al rey Ciro de Persia, que iba a ser emperador después. ¿Y qué sucedió? Mandó a proclamar: el Señor Dios de los cielos, dice, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique una casa en Jerusalén de Judá. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén lo había destruido el rey de los caldeos. ¿Esto a qué huele, hijos? Esto huele a lo que estamos viviendo. ¿Cómo reparamos lo que estamos viviendo? Orando, hijos. ¿Cómo mejoro la situación que estoy viviendo? Arrepintiéndome de los pecados, haciendo las cosas como Dios. Y entonces veremos con alegría la mano del Señor dando justicia. Pero eso sí, usted y yo tenemos que ser fieles al Señor. ¿Qué tenemos que experimentar estos días, hijos? Que en base de estas realidades y en base a lo que estamos sufriendo, que usted sabe las consecuencias de dónde viene y por qué viene, hay tanta brujería, hechicería, satanismo, entonces estamos pagando esa consecuencia, pero que no olvidemos, si llegamos a arrepentirnos, si llegamos a convertirnos, si llegamos a decirle al Señor: nunca más yo vuelvo a hacer eso que fui yo en el pasado, tengo que decirle: alabo a Dios por su conversión. Yo creo en la conversión de los que han sido malos. Yo conocí personas que eran Enea en sus vidas. Tuve la dicha, he tenido la dicha de hablar con líderes de nivel nacional que eran Enea, que nadie se los aguantaba, y los vi convertirse. Y yo creo en esa conversión de esas personas. Por eso a mí no me agrada cuando veo que una persona se convirtió, un hombre o una mujer se convirtió, y llega después otro con el mismo cuentico del borrachito, lo mismito del año pasado. Le digo: pero ¿por qué le viene con ese cuento? Ya no se convirtió, ¿no ve que cambió? ¿Por qué le tira piedras si cambió? Hay que tirar piedras cuando no cambia. Pero si una persona cambió, si un hombre cambió, ¿por qué tiene que tirarle piedra? Hay que más bien animarlo. Hay que más bien decirle: continúe y no vuelva más nunca a esa vida mala que usted llevaba. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere es una verdadera conversión. ¿Y por qué Dios hace eso, Padre? Voy a decirle, y no crean que yo les estoy faltando respeto a ustedes, porque a Dios se le da la gana de amarnos infinitamente, hijos. Es porque a Dios se le da la gana, no porque usted ni yo lo merecemos. Usted y yo, sacerdote, no merecemos como Dios nos ama. Usted, querido joven, usted no merece como Dios lo ama a usted. Mi querida mujer, mi querido hombre, mi querido adulto mayor, usted ni yo merecemos como Dios nos ama. Dios nos ama de verdad y nos lo dice casualmente el Evangelio hoy. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso Dios no debe ser traicionado, hijos. Por eso usted y yo no podemos defraudar a Dios. Por muy grande que sea la tentación, no podemos defraudar a Dios, porque es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Siempre mejor es ser fiel al Señor por encima de todo. Dice San Pablo, que no se nos olvide nunca, dice San Pablo, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, que no se nos olvide. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, son más grandes que todo el universo. Así es la misericordia y el amor que Dios tiene hacia cada uno de ustedes.
Es impresionante cuando uno lee en el profeta Isaías, cuando el Señor nos dice, yo te amo. A través del profeta Isaías la expresión más directa que Dios nos dice a cada uno de nosotros, yo te amo, porque tú vales mucho para mí, yo te amo. Pero yo no sé cuándo nos vamos a convencer de eso. ¿Cómo convencernos, Padre? ¿Cómo convencernos? No hay otro camino, mi hermano. Mi querido hermano, no hay otro camino. Es con la oración y abrirle el corazón a Dios. Si usted no le abre el corazón y no ora, difícilmente va a entender cuánto Dios te ama, cuánto me ama. A pesar de que usted y yo no nos portamos muy bien, no crea que nosotros somos agua dulce. Nosotros no somos agua dulce. Aunque usted y yo no nos portamos muy bien, hoy tenemos que llevarnos bien grabado. Dios me ama y me ama porque se le da la gana de amarme. Porque me ama infinitamente, aunque usted y yo no lo creamos. A pesar de lo perezoso que somos para hablar. A pesar de que, mire, nos mandó un profeta, ¿no? El padre Luis dijo, ustedes son muy buenos, mi querida gente de Ureña, de Aguascalientes, ustedes son muy buenos, pero son perezosos para las cosas de Dios. Y corroboro, ustedes son muy buenos, ustedes tienen cosas muy buenas, pero la pereza hay veces me los mata. Yo hay veces quisiera agarrar como una ampolla, ¿no? O la aguja saltarín. ¿Qué tal yo con la aguja saltarín? Y pasar con una aguja y a ver si despiertan algunos, porque algunos están más dormidos que el hijo del Inver. Algunos, no todos, a todos no los puedo meter en el mismo costal, a todos no. Pero algunos sí, uno dice, mire, vamos a orar, y algunos están en misa y veo que ya alguno que le falta es como roncar. Ya está en posición para roncar. ¿Ah? Entonces, hijos, tenemos que convencernos que realmente usted y yo tenemos que cambiar. La misericordia y el amor de Dios, dice San Pablo, son muy grandes, demasiado grandes. O sea que nosotros no tenemos ni idea de qué tan grande es el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo se conoce que una persona anda en malos caminos? ¿Y cómo se conoce una persona que anda en buenos caminos? Aquí lo dice la palabra hoy. Todo aquel que hace el mal, es decir, anda en malos caminos, anda en el camino del enemigo, aborrece la luz, no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. ¿Qué obras son? Obras malas.